Bienvenidos a Programa Resuelto, mi nombre es Andrés y en este video vamos a seguir resolviendo algunos ejercicios sobre condicionales en C++. En este ejercicio nos dicen que en algunas oficinas del gobierno pagan horas extra a los burócratas. Luego, además del salario correspondiente, tenemos que calcular la paga de ese trabajador teniendo en cuenta ese salario más las horas extra que trabajó. Nos dice que las horas extras se calculan en función de la información que se da aquí abajo. Entonces nos dice que si el empleado es de categoría 1 se le pagará un precio diferente que a los de categoría 2 y 3. También nos dice que cada trabajador puede tener como máximo 30 horas extra y que si tienen más solo se le pagarán las primeras 30. Y también que si el trabajador es de categoría 4 o mayor a 4, pues no va a recibir este beneficio de las horas extra. Entonces, vamos a ver cómo se resuelve este programa. Primero que todo, vamos a crear las variables que vamos a usar. Variables enteras, vamos a tener primero que todo la categoría de ese trabajador. Y otra variable entera que nos importa es el número de horas extra. Entonces, vamos a crear una variable que se llame horas extra. Y esas dos van a ser de tipo entero. De tipo double coloquemos el salario de la persona, porque puede tener números decimales. Y ya tenemos las tres variables que yo creo que necesitamos para resolver este ejercicio. Ahora bien, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Primero pidámosle la información al usuario. Digámosle que nos diga cuál es la categoría del trabajador. Entonces, con cout y entre comillas le vamos a pedir que ingrese la categoría del empleado. Dos puntos, cerramos con dos símbolos de menor que, ent L y un punto y coma. Y luego le vamos a decir con cin a C++ que nos ingrese esa información a la variable de categoría. Entonces ya tenemos la categoría del empleado. También pidámosle por medio de un texto que nos ingrese el salario del empleado. Terminamos con ent L y le decimos a C++ que queremos que ingrese información por pantalla con este cin y que la guarde en la variable salario, punto y coma. Ahora, vamos a pedir el número de horas extra, pero recuerden que si el empleado es de categoría 4 o mayor, no se le van a pagar horas extra. Entonces, si aquí en la categoría ingresaron el número 4, pues no tiene sentido pedir las horas extra. Más bien hagamos una condicional en la que miremos si la categoría es mayor o igual a 1 y además la categoría es menor o igual a 3, es decir, solamente estoy abarcando las categorías 1, 2 y 3, los números mayores a 1 y menores a 3, incluyendo el 1 y el 3. Solamente si está dentro de esas tres categorías, voy a pedir que nos digan cuál es esa cantidad de horas extra. Entonces ingrese la cantidad de horas extra. Cerramos con los dos símbolos en L y punto y coma. Solamente en esos casos, obviamente, para cualquier otra categoría no se pediría esa información. Y ahora bien, vamos a crear las condiciones que nos van a decir cuánto pagarle a cada empleado. Entonces, empecemos con qué pasa si, vamos a hacer otra condición, si nuestro empleado es de categoría, si la categoría es igual a 1. Entonces, esa sería la declaración, categoría igual a 1. ¿Y qué pasa si el empleado es de categoría igual a 1? Pues que va a aparecer un texto. No, vamos a hacer primero la operación matemática. El salario de esa persona va a ser igual al salario que ella tiene más la cantidad de horas extra por 40, que es el precio de esa hora extra. Entonces, vamos a decir que si la persona trabajó menos de 30 horas extra, acuérdense que lo máximo es 30 horas extra. Si trabajó menos de 30 horas extra, entonces si las horas extra son menores a 30, vamos a pagarle el salario, pues va a ser igual al salario tal cual como es, más la cantidad de horas extra por 40. Y cerramos con un punto y coma. Esto si trabajó 29, 28 o menos de 30 horas extra. Se le va a pagar el salario más esas horas extra multiplicadas por 40, que eso es lo que se le paga a los de categoría 1. Pero, ¿qué pasa en cualquier otro caso? En cualquier otro caso en el que el número sea 30 o mayor, pues solamente se le va a pagar, o en general se le va a pagar el salario más 30 por 40. Sí, porque si hace 30 horas se le va a pagar 30, si hace 31 horas también se le va a pagar 30, no importa cuántas exceda, siempre va a ser 30,
para todos los números que sean mayores de 30. ¿Sí se entiende, no? Si hace menos de 30 horas, hay que multiplicar ese número por 40. Si hace más, para eso está este else. Para cualquier otra condición, pues hay que pagarle solamente las primeras 30 horas a 40 cada una de esas horas. Y eso es si la categoría es igual a 1. Vamos a copiar todo esto porque no creo que sea necesario volver a escribir, pero el segundo querémoslo de este estilo, else if. La categoría es igual a 2. ¿Qué pasa si la categoría es igual a 2? Pues la matemática es la misma, excepto que el pago va a ser de 50. Entonces ya no es 40, sino 50. Copiémoslo otra vez. ¿Y qué pasa si ahora la categoría es 3? La matemática sigue siendo la misma, solo que ahora se les va a pagar 85 por hora extra y ya lo tenemos. Es decir, si se perdieron en alguna parte, regresen a la explicación de la categoría 1, porque ahí es donde se tiene que entender la lógica, porque el resto es copiar y pegar, ¿no? Y en cualquier otro caso, es decir, si es de 4, 5, cualquier otra categoría que no sea la 1, a la que le tuvimos nuestro propio programa específico, la 2, que tiene su propio algoritmo específico, y la 3, cualquier otra categoría, vamos a decir que el salario es igual a su salario. Tiene sentido, ¿verdad? No se le va a sumar nada, sencillamente el salario va a quedar igual. Hay otras opciones de no hacer nada si es else, pero vamos a dejarlo así, el salario es igual al salario. Y después de que el programa haya definido si la categoría es 1, 2, 3 o cualquier otra, nos tiene que dar el texto que diga cuál es el salario a pagar. Entonces con cout vamos a decir que el salario a pagar es de 2 puntos y con estos símbolos de menor que separamos ese texto de la variable que queremos imprimir. La variable que queremos imprimir es la variable salario. Cerramos con esos dos símbolos de menor que, end L y un punto y coma. De manera que lo último que va a pasar es que el programa imprime el salario de esa persona, que puede haber sido igual si pasa por acá, tuvo un aumento tal cual a este, tuvo un aumento así, dependiendo de cuál de las condiciones se cumplan, ¿verdad? Entonces, así es como se resuelve este programa. Vamos a ver precisamente este programa en acción, compilémoslo y vamos a decir que la categoría del empleado es 1, que el salario del empleado es 1000, lo que sea, y la cantidad de horas extra. Aquí hay un error, vamos a ver qué pasa, porque no me dejó ingresar la cantidad de horas extra. Entonces, sí, aquí cometí un error, espero que lo hayan visto ustedes, que tengo el texto, pero no tengo en qué variable quiero guardar, ¿no? Entonces, quiero guardar en la variable horas extra, esa información. Perdón, ahí, cin, dos símbolos de mayor que, y la variable horas extra para que se guarde en esa variable la cantidad de horas extra. Vieron que ahorita no me la preguntó, ahora me la debe preguntar. Categoría 1, es salario 1000 y ahora la cantidad de horas extra, digamos que hizo 10 horas extra. Entonces no se le paga los 1000, sino 1400. Supongo que está bien porque ahí son $40, ¿no? Vamos a ver qué pasa si yo coloco la categoría 4 y el salario es 10.000. Pues el salario es 10.000, el salario a pagar es 10.000. No hace nada, no pregunta horas extra porque no tienen ese beneficio. Y bueno, supongo que funcionará también para la categoría 2 y 3 porque copiamos y pegamos el mismo código. Entonces, así es como se resuelve este ejercicio. Espero que se haya entendido. Y nos vemos en el siguiente en el que vamos a seguir resolviendo más ejercicios sobre condicionales. Hasta luego.